Prefiero entonces y elegí comenzar a hablar de este tema a partir de un enfoque particular que hace parte de lo que se llama epistemología de la práctica. Un nombre medio rimbombante, pero que ya les vamos a explicar un poco de qué trata. El investigador es entonces Sean, y quisiera entonces que leyéramos esta frase inicial para comenzar nuestra conversación. No quiero que sea conferencia, sino ante todo una conversación, una construcción colaborativa de conocimiento. La cuestión de la relación entre la competencia en la práctica y el conocimiento profesional precisa ser planteada al revés. No deberíamos empezar por preguntar cómo hacer un mejor uso del conocimiento científico, sino qué podemos aprender a partir de un detenido examen del arte, es decir, de la competencia por la que en realidad los prácticos son capaces de manejar las zonas indeterminadas de la práctica, independiente de aquella otra competencia que se puede relacionar con la racionalidad técnica. Bien, esto para que comience a suscitar ciertas reflexiones sobre el tema de estilos docentes. Básicamente, el anclaje conceptual que quiero hacer en el día de hoy se resume en esto, epistemología de la práctica. ¿Y a qué se refiere? Este investigador, Sean, lo que hace es una crítica, o lo que hace es una lectura a los paradigmas educativos, específicamente de la universidad durante los años 70 aproximadamente, y lo que encuentra es básicamente que el paradigma educativo que se maneja en las universidades es un paradigma que surge de la filosofía positivista y tiene un enfoque tecnicista en términos medios fines. Esto, en plata blanca, ¿a qué se refiere? Materias como ingeniería, como música, como arquitectura, lo que hacen es entonces dotar a los alumnos, a los estudiantes de un montón de conocimientos que surgen de corrientes, de discusiones teóricas, ¿bien? Un sinfín de conocimientos que ellos van a aplicar más adelante en la resolución de problemas instrumentales específicos. Bien, hasta ahí vamos bien. Resulta, y que la crítica que comienza a hacer este investigador es la siguiente: este paradigma parece ser insuficiente por dos razones. En primer lugar, porque la práctica profesional se da en estas zonas indeterminadas de la práctica. Bien, la práctica profesional muchas veces en la práctica profesional muchas veces los conocimientos que hemos acumulado se muestran insuficientes para resolver problemas concretos. Bien, comienza entonces, y él acuña el término, las zonas indeterminadas de la práctica, estas zonas grises, estas zonas brumosas intermedias, donde los conocimientos que hemos adquirido en nuestra formación académica no parecen ser suficientes a la hora de resolver estos problemas. Bien. La siguiente entonces, la siguiente apreciación que hace este investigador Sean, básicamente es, hay otra cantidad de competencias que se ponen en juego en estas zonas indeterminadas de la práctica, más allá que este conocimiento teórico acumulado a través de nuestro paso por la universidad, nuestro paso por la educación formal. ¿Bien? Y hago referencia a esta epistemología de la práctica porque en buena medida eso es lo que hacemos como docentes. Les cuento rápidamente, actualmente estamos desarrollando un curso virtual en el que estamos trabajando con profesores de Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia, básicamente en un proceso de sistematización de experiencias pedagógicas. Y tal vez lo más difícil para los docentes es decir, ¿usted qué hizo que fue exitoso en tal situación? Entonces es chistoso incluso cuando le preguntamos al docente, nos cuesta que logró, por ejemplo, participar en un proceso de mediación sumamente difícil, pero cuando le decimos ¿y cómo lo hizo? Ahí comienzan a aparecer los silencios, las inquietudes. La pregunta y la respuesta inicial es normalmente no sé, la verdad es que yo no sé qué fue lo que hice, pero que funcionó. Esto entonces, ¿a qué nos lleva? La reflexión sobre la propia práctica pedagógica es básicamente, y puedo decirlo así, es lo que le da un poco la identidad a nuestra profesión como docentes. Nuestra profesión tiene un alto contenido reflexivo. Bien, entonces ya Sean en 1992, pero antes John Dewey
bien, que ya todos creo que conocemos, John Dewey, norteamericano, de la corriente pragmatista, es quien comienza a decir: el maestro tiene en su hacer, en su profesión, en su práctica, las claves e incluso los lineamientos para decir qué es lo que él hace en su profesión. Bien, en este sentido entonces se diferencia de otras disciplinas, de otros trabajos, de otras profesiones, donde hay un conocimiento acumulado que simplemente lo conocemos y lo aplicamos en unas problemáticas o en un campo de acción específico. La docencia, compañeros y compañeras, es bien particular, porque pareciese que la docencia no tiene como tal un cuerpo de conocimientos que permita simplemente aplicar sin distinción de contexto, sin distinción de género incluso, en nuestras instituciones educativas frente a problemas concretos. Ese no parece ser el caso de nuestra profesión como docentes. Nuestra profesión como docentes está más relacionada con estas zonas indeterminadas de la práctica. Tiene un altísimo componente incluso de improvisación bien entendida. Improvisación entendida como capacidad creativa de solucionar problemas que nos exigen una respuesta casi inmediata. ¿Bien? Ese es entonces un poco el carácter de la profesión que nos convoca hoy en este espacio de reflexión. ¿Bien? Normalmente lo que hemos escuchado en estos años de trabajo con el programa de competencias ciudadanas, claro, tenemos, digamos, unas discusiones teóricas, conceptuales, bien, pero la inquietud fundamental de los docentes es básicamente: dígame cómo hacerlo, dígame yo cómo puedo hacerlo. Lastimosamente la respuesta no se la podemos dar, no porque no queramos, no porque no nos nazca, sino simplemente porque no es posible darlo. Lo que puede funcionar en una escuela en La Hormiga, Putumayo, puede que no tenga nada que ver y puede que sea un fracaso total en una escuela en El Espinal. ¿Bien? ¿Por qué? Por razones contextuales, socioculturales, ¿bien? Por una infinidad de razones. Esto entonces para decirles que, y lo que creo que todos lo sabemos y podríamos estar de acuerdo, la pedagogía no es un manual de instrucciones, la pedagogía no es un paso a paso, la pedagogía lo que suscita son reflexiones, preguntas que pueden ser respondidas de distintas formas, en distintos contextos, con distintos elementos, con distintas herramientas. ¿Bien? Por eso entonces quería empezar con esta especie de abrebocas conceptual, que es básicamente compartir con ustedes este enfoque de las zonas indeterminadas de la práctica. ¿Bien? En buena medida lo que hacemos como docentes surge de nuestro mismo ejercicio de docencia. Claro, hay unos lineamientos generales, claro, hay unas recomendaciones, pero no hay un manual que nos enseñe cómo ser profesores, cómo ser docentes, cómo ser efectivos a la hora de enfrentar situaciones concretas que suceden en la vida cotidiana. Bien, vamos entonces a iniciar lo que les digo es un espacio de construcción colaborativa más que conferencia. Vamos a iniciar entonces con este enfoque en la cabeza: epistemología de la práctica. ¿Por qué? Porque vamos a analizar uno de los temas más complicados a la hora de verbalizar y a la hora de trabajar de una forma teórica, como es el tema del estilo docente. Vamos a tener un enfoque, simplemente una perspectiva de trabajo con la que hemos trabajado, durante estos años, que busca básicamente partir de lo que nosotros hacemos, de lo que cada uno de ustedes hace en su institución, con sus alumnos, en las condiciones múltiples y diversas en las que trabajamos. Para ello entonces es necesario empezar desde un ejercicio que les propongo lo hagamos de la siguiente manera. La idea era que iba a sonar música, pero tuvimos inconvenientes con los aparatos, pero vamos a hacer una especie de retrospección. Bien, vamos a cerrar los ojos. Cerremos los ojos un momentico. No se me duerman, por favor, ya tomaron un tintico, no se me vayan a dormir. En buena medida lo que hacemos como docentes está fuertemente relacionado con nuestra historia de vida.
Y con nuestra historia de vida me refiero específicamente a nuestra interacción con nuestros compañeros en la escuela, en la universidad y fundamentalmente con nuestros modelos de enseñanza que fueron nuestros profesores. Vayámonos rápidamente hacia atrás. Vayamos recordando el día de ayer. ¿Qué estábamos haciendo el día de ayer? Hace una semana, hace 3 semanas, hace 2 meses, 4 meses, hace 2 años, 5, 10. Y lleguemos al momento en el que estamos en la escuela. Recuerden su colegio, recuerden su institución educativa, rememoren las instalaciones, recuerden las personas que habitaban ese espacio vital. Docentes, los rectores, coordinadores, sus compañeros de clase. Recordemos, simplemente hagamos un ejercicio de recordar. Abramos el baúl de los recuerdos y lleguemos hasta nuestra vivencia en nuestras instituciones educativas. Si estudiaron en Ibagué, si estudiaron en otro lugar del país, simplemente recordemos, lleguemos hasta allá, lleguemos hasta allá. Comencemos a mirar, comencemos a explorar ese recuerdo que es tal vez uno de los más vivos, que todavía se mantiene a pesar de los años. Un recuerdo vital, un recuerdo vivo. Comencemos a recordar y a pensar si en nuestras instituciones educativas podíamos expresar nuestros deseos y opiniones, así fueran diferentes, distintas, inclusive contrarias a las de los adultos, a las de los rectores, a las de los coordinadores, a las de nuestros maestros. ¿Podríamos hacerlo o no podríamos hacerlo? Recordemos entonces el salón de clases, la biblioteca, el patio, izadas de bandera, convivencias, salidas pedagógicas. Recordemos todo eso que hace parte de nuestra historia vital. Cuando éramos niños, ¿podíamos participar en la construcción de normas? ¿En algún momento se nos consultó? ¿O nosotros asumimos la tarea de escúchenos, queremos participar? ¿Podríamos participar en la construcción de estas normas? ¿Qué tan rígidas eran las normas? ¿Habían normas? Preguntémonos. Recordemos entonces todos esos espacios, esos momentos, los juegos, las clases, los trabajos. Y lleguemos a un recuerdo fundamental, que en buena medida determina, define lo que hacemos como docentes. En buena medida, el recuerdo con el profesor más cercano, el profesor al que le tenía más confianza, en buena medida define lo que hacemos nosotros en nuestras aulas, en nuestras instituciones. Pero también lo define el profesor, aquel profesor cuchilla, aquel profesor que le teníamos pavor físico, aquel profesor que nos hacía sudar frío. Recordemos si hubo alguno de estos profesores, si hubo alguno que descubrió en nosotros algo que nosotros mismos no sabíamos que teníamos, si nos alentó, si nos desafió, en cierto modo, si alentó nuestras capacidades, si las puso en duda. Recordemos, simplemente hagamos el ejercicio de recordar, rememorar. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Participábamos en la construcción de normas? ¿Expresábamos nuestras opiniones sin miedo al castigo? ¿Con cuál de los profesores teníamos más confianza? ¿O a cuál de los profesores le teníamos miedo? Recordemos
y lentamente abramos los ojos. Quisiera escuchar 2 o 3 opiniones, alguien que nos quiera contar su experiencia, si lograron identificar, si lograron llegar a ese espacio vital que habitamos durante mucho tiempo, que nos comparta sus recuerdos, si nos quiere compartir la experiencia con algún profesor, si nos quiere compartir una experiencia en términos de podría expresar mis opiniones o no podría expresar mis opiniones. ¿Cuál era ese profesor al que le teníamos miedo? Simplemente quiero escuchar 2 o 3 opiniones. ¿Quién se anima? Bueno, al evocar esos momentos de mi niñez, cuando en la escuela aprendí a leer y escribir, recuerdo ahora la educación lancastriana que nos fue impartida, la letra con sangre dentro. Recibí muchos coscorrones del profesor por no a leer rápido. Me acuerdo tanto que decía la N con A, tal cosa, coscorrón. Entonces, vinieron a mí esos recuerdos de mi niñez, donde de pronto nosotros, uno como estudiante, pero así fue en primaria, no tenía derecho a nada, simplemente a cumplir, a agachar la cabeza. Fui castigado por docentes en esa época, autorizado por unos padres de familia, donde en ese entonces el docente era con el cura del pueblo, la máxima autoridad, donde el docente se le agachaba la cabeza porque era el profesor, pero con una autoridad, no como la que tenemos de pronto con conocimiento o con pedagogía, no, con autoridad pero con dureza física. Eso no lo recuerdo, que puedo traer como anécdota. Listo, gracias. Agachar la cabeza, obedecer, dureza, ¿no? Firmeza, digamos firmeza pero con dureza más bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus opiniones, alguna vivencia, alguna anécdota por allí? Bueno, los recuerdos que evoqué son del grado 10º, estudiaba en un colegio femenino y existía el periódico Mural. Muy cerca del salón nuestro quemaba la basura del colegio. Entonces se me ocurrió la gran idea de escribir en el periódico Mural el daño que causaba para nosotros ese humo que debía de quemarse en otras horas, y por eso fui ya donde la rectora. Entonces, y ella obviamente casi me sanciona, ¿cierto? Yo creo que tuve baja de nota de conducta porque había opinado eso y según ella estaba incentivando a los otros a que opinaran sobre eso. Estaba incendiando el colegio. No. No, con sus opiniones, sí. con sus opiniones. Simplemente quería saber, ¿se resolvió la situación? ¿Se logró cambiar ese lugar de...? Colaboraron entonces unos padres de familia, porque la asociación de padres de familia, yo sí pues de alguna forma lideraba dentro del colegio, y a algunos la asociación de padres de familia les pareció terrible que la rectora hubiese hecho una amonestación precisamente por eso, e inmediatamente sí, por lo menos lo ubicaron hacia el fondo del norte del colegio. Bien, listo, gracias. Profe, bueno, la educación fue hacia la educación primaria, años 50, 60. Si eso se repite, no se preocupe. Pero está así joven. A ver, son dos cosas muy similares. La disciplina de la escuela, hablo de la escuela primaria, la disciplina rígida,
la disciplina inmodificable, la disciplina sin ninguna comunicación previa, sino que era la disciplina de que la imponía el maestro o los maestros junto con el director sin explicar por qué. Sencillamente había que mantener orden, disciplina, más o menos lo que dicen las dos palabritas del escudo colombiano. Pero es que en la escuela esa vivencia era exactamente a la vivencia del hogar, de la casa. Lo que era mamá, lo que era papá, era exactamente lo mismo que había que cumplirse y no había libertad para uno, para pensar sí, porque eso generaba una serie de imaginaciones y de cuestionamientos. ¿Por qué yo no tengo derecho a decir que no quiero comer ahorita? ¿Por qué yo no puedo hacer la tarea más tarde? ¿Por qué yo no puedo acostarme un poquito más tarde, a pesar que en esa época no había energía eléctrica? En fin, había muchos por qué, pero nadie respondía, sino que sencillamente usted tiene que obedecer. Sin embargo, merced a ese tipo de disciplina, creo yo, le formaron a uno un carácter también de grande responsabilidad, de grandes compromisos, porque las tareas tienen que ser impecables, con muy buena letra, sin manchar los cuadernos, muy bien ordenados, riguroso desde el punto de vista del tratamiento psicosocial. Pero ese tratamiento también incidió en la formación personal, en la formación intelectual, en el aprecio por el estudio. Hablo del caso mío. Son dos cosas como encontradas, pero hoy día ni lo uno ni lo otro vemos en la juventud. Bien. Listo. Esta es, digamos, la manera en que quería empezar esta reflexión, porque el estilo docente refleja las opiniones, perspectivas, enfoques, puntos de vista, aprendizajes que hemos llevado a lo largo del camino, que nos han posibilitado estar en un espacio particular, en un ejercicio de docencia. ¿Bien? En buena medida el estilo docente está reflejando esos aprendizajes que bien podemos asumir o bien podemos dejar a un lado, pero que hacen parte de nuestra historia vital. Vuelvo al tema inicial, las zonas indeterminadas de la práctica. Bien, hemos tenido y todos conocemos esta cantidad de estudios o esta cantidad de trabajos sobre didáctica de las matemáticas, didáctica de la ciencia, didáctica de la filosofía, bien, en la que enseñan de alguna manera ciertas herramientas, ciertos instrumentos para enseñar un contenido conceptual, un contenido teórico, bajo la idea justamente que ese contenido se necesita a la hora de resolver o asumir ciertos problemas de esa disciplina en concreto. Bien. Sin embargo, transversal a esa didáctica, a esas herramientas, a esos instrumentos, está este estilo docente, está esta manera de asumir nuestra profesión en interacción con otros dentro del aula. Bien, en buena medida entonces, lo que hacemos en el aula, que algunos llaman currículo oculto, está determinada por esto, está determinada por estas vivencias que hemos tenido a lo largo del camino. Bien, ya hicimos entonces un brevísimo ejercicio autorreflexivo, bien, de nuestras experiencias, de nuestras anécdotas, de lo que sucedió cuando éramos niños. Bien, hagamos ahora el siguiente ejercicio, o el mismo ejercicio, pero desde otro lugar, desde el lugar de los estudiantes, en términos de ¿qué dirían los estudiantes si en algún momento yo les preguntara o alguien les preguntara, oiga, el profesor, ¿me recuerda su nombre, profe? ¿Su nombre? El profesor José Fernando les da oportunidad para expresar sus deseos, sus opiniones? ¿Qué dirían los estudiantes? No hagamos trampa, miremos a ver si lo han dicho en alguna ocasión, hagamos un ejercicio autocrítico que es bastante difícil, pero miremos qué pasaría, ¿bien? Activemos un poco la especulación y miremos qué pasaría si les preguntamos a los estudiantes, oiga, el profesor le da la oportunidad de participar en la construcción de las normas que rigen su aula. ¿Bien? ¿Qué dirían los estudiantes si les preguntáramos,
al profesor, a la profesora, ¿me recuerda su nombre? A la profe Consuelo, ¿le tiene miedo o le tiene confianza? ¿Qué responderían? Especulemos un poquito. O si ha habido, digamos, situaciones en las que realmente esa pregunta ha enfrentado o la han respondido los estudiantes de alguna u otra manera. ¿Qué responderían los estudiantes? Bien, ya hicimos el ejercicio reflexivo de dónde estamos, de dónde surge esa capacidad de estar en el aula, de gestionar en el aula, de interactuar con los estudiantes, de dónde surge eso. Pero ahora miremoslo desde los estudiantes. ¿Qué dirían los estudiantes? O si les han dicho en algún momento. ¿Los estudiantes les tienen miedo o confianza? ¿Los estudiantes pueden o no pueden participar en la construcción de las normas de aula? ¿Qué dirían los estudiantes si les preguntáramos si el profesor les da la oportunidad de expresar sus deseos u opiniones? ¿Bien? Claro, la trampa aquí es, normalmente respondemos desde lo que queremos digamos, lo que creemos que es moralmente deseable. ¿Bien? Rápidamente, dos opiniones. ¿Qué dirían los estudiantes, profe? A pesar de... Yo pienso que a pesar de pronto el bagaje como docentes que tenemos acerca de todos los aspectos pedagógicos, de pronto se da un momento en que usted tiene 6 horas de clase con diferentes estudiantes y a pesar de que usted sabe cómo manejar la disciplina, tiene una cantidad de conceptos en la mente, pero según dicen los teóricos, en momentos de estrés, usted como que se encamina otra vez por lo que usted vio de sus docentes en su infancia o en su adolescencia. Entonces yo creo que puede ser relativo. Algunos estudiantes, por eso algunos estudiantes le dicen a uno: "Ay, profesor, qué chévere que usted vino de buen humor, y si no está regañón, y si no está", ¿sí? Y también depende de eso, si el estrés a veces hace que uno tome esas conductas que uno sabe que a pesar de que están hechas, están mal hechas, uno les dice: "Bueno, si ustedes no van a dar la clase hoy, entonces yo no tengo afán. Timbre, yo sigo con ustedes acá", sabiendo uno que son cosas que uno no le gustaba que hicieran con uno cuando estaba uno en la adolescencia, pero uno lo está haciendo por un momento de estrés, como que entra a dominar esa parte que supuestamente uno sabe que no debería hacer. Entonces algunos estudiantes dirán: "No, el profesor sí es chévere en este aspecto", y a otros que tal vez les ha tocado vivir con unos momentos de estrés dirán: "No, el profesor no deja uno ni opinar ni hablar". Sí, claro, no se trata de negar nuestra animalidad y negar que somos completamente emocionales. Se trata de incluso, que es lo más difícil, el aprendizaje emocional, ¿no? Ese es un poco el enfoque de formación ciudadana que tiene Nussbaum, por ejemplo, y Amartya Sen, ¿no? Más allá de los mecanismos formales de participación, hay un alto componente emocional en las relaciones humanas, y ahí está el aprendizaje. Difícil, por supuesto, complicadísimo, mucho. Pero digamos es una apuesta que se hace que puede, digamos, generar otro tipo de reflexiones. Profe. Bueno, por ejemplo, hablando un poco sobre la primera parte, yo me acuerdo de un profesor que cuando llegaba al salón era demasiado estricto y cogía la lista y comenzaba con el dedo por arriba y para abajo, por arriba y para abajo, y paraba el dedo y todo el mundo era temblando, algunas lloraban, otras se escondían, y eso era horrible, para nosotros era muy horrible. Pasados los años, hace muy poco tiempo volví y lo encontré. A mí me dio mucha alegría porque además tuvimos muchas anécdotas con ese profesor que cuando nos encontramos los amigos nos acordamos solamente de él, o sea, nos marcó, porque fueron muchas cosas hasta muy chistosas. Y yo me acordaba con él de las anécdotas y le decía: "Usted hizo esto, acuérdese esto", y fue muy chévere la charla. Después volví y me la encontré, pero ya encontré una persona que no era, hablando sobre niñas, hablando sobre qué hacía yo no sé qué. Entonces, esa imagen que yo tenía de ese profesor, me gustaba más la imagen de tenerle miedo que la imagen que en este momento tengo de él, ¿sí? Porque se me cambió todo, se me cambió absolutamente todo. Con respecto a mí,
He tenido algunos estudiantes que me dicen, profe, yo en usted tengo confianza, a mí me gusta hablar con usted, siento que encontramos en usted una persona con la que podemos confiar. Pero lo que decía el compañero, en ocasiones le dicen a uno, uy, profe, ¿está contenta? ¿Qué le pasó? Viene de buen semblante, pero ¿por qué? Yo siempre estoy contenta, ¿no? Porque usted llega en ocasiones, muchas ocasiones brava acá. Y esa parte de lo del profesor también lo había hecho antes de coger, ¿a qué estamos hoy? Vamos a ver no sé qué. Y después de conocer como esa otra parte del profesor, cambié como eso, de ponerme a analizar que nosotros cogemos a los muchachos también si no participa nadie, entonces hágalo democráticamente y tampoco se puede, porque ellos se preocupan mucho y uno pasó por eso y también lo hace, es como si no se quisiera vengar de lo que le pasó. Pero no debe ser así, no debe ser así, es más de darles a los muchachos esa confianza para participar. Gracias. Pero fíjense, gracias profe, fíjense que fluctúa, ¿no? Digamos, no podemos, digamos que eso quede en mármol, no podemos encasillar el estilo docente, es decir, no podemos definirnos como tal, digamos como cuidadoso de las normas o como completamente permisivo, no podemos definirnos con ese tipo de categorías. Nos pueden dar pistas, mas no podemos definirlo. De nuevo, insisto en la introducción conceptual. ¿Bien? La epistemología de la práctica lo que permite hacer, y que es casi que el ejercicio docente que hacemos, y que deberíamos hacer en todo momento, es la práctica reflexiva. En términos investigativos, es hacer de su profesión y de usted mismo el objeto de estudio de su propia investigación. Suena un poco raro, pero es la práctica reflexiva sobre su propia profesión, sobre su propio ejercicio. ¿Bien? Es básicamente lo que se pide y lo que se promueve es un distanciamiento. Pare un momento, distánciese de lo que hace todos los días y comienza a reflexionar sobre ese material que a veces uno aplica de manera casi inconsciente, sobre herramientas que uno a veces usa de manera casi intuitiva. Pare un momento, distánciese de ese objeto de estudio que es usted mismo, que es su propia práctica, y comencemos a mirar allí qué es lo que hay, qué elementos hay. Comencemos a enunciarlos, comencemos a identificarlos. Es un ejercicio, este ejercicio autorreflexivo de distanciamiento de su propia práctica fluctúa, como bien lo identificamos. No podemos encasillarnos en tal o cual estilo docente. No todas las veces somos completamente dados a escuchar, a abrir un poco el debate. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Construyamos conjuntamente. Como tampoco a veces no somos tan cuchillas, por así decirlo. A veces sí decimos, venga, pero dejemos a un lado el contenido, el concepto y dediquémonos a escuchar a la otra persona. ¿Bien? Este ejercicio que hemos hecho aquí es lo que hace otro investigador, Edward de Bono, en una teoría bastante interesante que nos permite, un ejercicio más que todo, en un ejercicio que nos permite comenzar a identificar esto a veces tan brumoso del estilo docente. Bien, básicamente lo que él plantea es, y usa la metáfora de los zapatos. Hay situaciones en las que nos ponemos unos tipos de zapatos particulares. Bien, él los define de esta forma. Hay unos zapatos formales, ¿no? Los de charol, podríamos decirlo, los que nos ponemos para ir a entrevista o los que nos ponemos para ir a la graduación de nuestros estudiantes. Bien, estos zapatos formales siguen las rutinas, las reglas y los procesos preestablecidos. Bien, en buena medida los zapatos formales son una convención social. Bien, no está mal visto que usted llegue a unos 15 años con unos zapaticos como así medio raídos, medio sucios. No, uno dice, me voy a organizar, me voy a arreglar. Bien, y esto es un poco la metáfora que usa. Los zapatos formales siguen las rutinas, las reglas y los procesos preestablecidos. Bien, pero también cuando llegamos cansados de nuestro trabajo en el aula, a veces simplemente lo que queremos hacer es quitarnos los zapatos.
quitémonos los zapatos y pongámonos unos cómodos, como unos tenis, ¿bien? Unos tenis, simplemente para andar en la casa o para hacer oficio o para salir a caminar. Y la metáfora es entonces que estos tenis reflejan que hay ocasiones donde lo indispensable es obtener información, donde lo indispensable es observar, escuchar, simplemente sin abrir juicios. ¿Bien? Hay otro tipo de zapatos que son los marrón todoterreno. ¿Bien? Estos zapatos, estas botas que podemos usar para escalar, para caminar, para hacer algún arreglo en la casa, los marrones todoterreno. Son situaciones donde lo mejor es ser pragmático y decidir sobre la marcha. Ser un poco flexibles con las rutinas, con las reglas, con los procesos y decir, bueno, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación que nos permita resolver de la mejor forma? Bien. Hay otros zapatos, están muy de moda a veces por la ola invernal o por esas lluvias torrenciales, que son las botas de goma. Justamente son las botas que usamos para situaciones de emergencia, situaciones de peligro, con una alta inestabilidad y fuerte contenido emocional. Bien, se necesita un poco de cautela, de circunspección y decir, bueno, ante esta situación evaluemos peligro, quién está a cargo del problema, quiénes participan en la situación. Por supuesto están las adoradas pantuflas, donde lo que se requiere es prestar atención a las emociones, a los sentimientos de los demás. Esta es la empatía en su definición más pura. Pongámonos en los zapatos del otro. ¿Qué está sintiendo? No emitamos juicios o no la resolvamos inmediatamente. ¿Qué está sintiendo la otra persona? ¿Bien? Y por supuesto están las botas púrpura, que son aquellas que usamos para ejercer autoridad, aquellas que usamos simplemente para demostrar que no importa lo que esté pasando, no importa la situación, lo que interesa es mantener el orden, lo que interesa es mantener las reglas, que se cumplan de la forma adecuada, ¿bien? Y que esta autoridad nos permite tomar decisiones legítimas, que no se discutan, que nos permite solucionar el problema casi que de manera inmediata. ¿Bien? Escojan sus zapatos rápidamente. ¿Cuáles son los zapatos que ustedes más usan? Los zapatos que ustedes usan en su aula, ¿cuál es? La idea no es emitir juicios de valor, la idea no es mirar mal al compañero si usa las botas púrpura. Uy, pero ¿qué pasa ahí? No, la idea no es eso. ¿Qué zapatos usamos en nuestras aulas? Rápidamente, alguien que quiera compartir, ¿qué zapatos usamos normalmente? Rápidamente. Yo me los cambio todos. ¿Sin zapatos también? Bien. ¿Le gusta entonces combinar los zapatos? ¿Cuántas veces se puede cambiar los zapatos en un mismo día? Listo. Allí hay un amante de los zapatos, que se cambia todo el tiempo de zapatos. ¿Qué otros zapatos usamos con frecuencia? Alguien dice, oiga, yo sí prefiero andar, por ejemplo, en pantuflas, la verdad. ¿Quién usa de manera recurrente las botas púrpura? ¿Quién se las pone a las 6 de la mañana y se las quita a las 2 de la tarde? ¿Cómo? Estábamos en una charla de género, ¿no? Recuerden, un poquito los estereotipos, los prejuicios, pero sí tienes razón, a veces lo púrpura no se puede combinar tan fácil. Tienes razón. ¿Qué otros zapatos usamos normalmente por aquí? ¿Qué zapatos usamos? El marrón todoterreno. El marrón todoterreno. Porque yo creo que a medida que se va marchando, pues... El marrón todoterreno, porque yo creo que a medida que va transcurriendo el día, pues se van presentando diferentes situaciones y se va haciendo flexible, menos flexible, hasta culminar toda la jornada del día. El marrón todoterreno. Listo. ¿Alguien más que nos quiera compartir cuáles son los zapatos que más usan? Por allá, profe. Ajá.
que plantea de Bono. Así como él plantea también la diversidad de las inteligencias múltiples, no hay una inteligencia pura, única, sobre la cual se finca la persona. Como eso es para entender la dinámica de nuestro trabajo al interior de los planteles educativos, me parece que uno utiliza permanentemente todas las formas presentadas aquí, dependiendo de las circunstancias que se tenga que afrontar. ¿Hay alguna que usted nunca usa? Y usted dice, la verdad no, esta jamás. Bueno, las púrpuras porque siempre quise ser cura y luego ser papa. Pero no, para mí yo creo que a juicio de mis compañeros la que más utilizo de pronto es la de los tenis. La de los tenis. Más preguntar, observar, no abrir prejuicios, indagar antes de emitir. Antes de tomar decisiones. Listo. Bien, justamente ese es el tema. La escogencia o la elección de los zapatos en buena medida depende del terreno. ¿Bien? En buena medida depende de la situación. Por eso entonces, el ejercicio que les propongo es, vámonos al terreno que todos conocemos, con una situación que es incluso bastante habitual. ¿Cuál es el tema? Los estudiantes se reúnen, ¿no?, por la evaluación trimestral de la materia, en la que solo 2 alumnos pasan. Por todas las estrategias que hayan usado, grupos de estudio, salidas pedagógicas, contenidos en red, charlas magistrales, incluso endurecimiento de las normas, resulta que en la evaluación solo 2 alumnos pasaron, solo 2. De resto todos perdieron el examen. Los estudiantes se reúnen y le piden a ustedes, profe, revisen las notas. Profe, en serio, revisen las notas porque nos esforzamos, trabajamos, ¿bien? Pero la petición fundamental es, oiga, profe, bájale un poquito, sea un poquito más flexible, no sea tan regañón, busque otras estrategias, en caso de que esto pase, Estamos en la especulación completa. Los estudiantes se reúnen y les piden a ustedes, docentes, en un descanso, incluso en el mismo transcurso de la clase, profe, le tenemos una petición y es, sea más flexible. ¿Listo? Hay unas decisiones posibles. Comencemos a mirarla una a una. Una decisión posible es revisar cuántos de los que perdieron el examen van perdiendo la materia. Los llamas, les asigna como tutores a quienes van mejor y fija una fecha de recuperación. ¿Bien? Ante la petición, lo que hay es entonces más que el regaño, más que la observación, lo que hay es lo siguiente. Revisemos cuántos están perdiendo. Los voy a llamar, les asigno como tutor a tal o cual personas que destacan, ¿no?, por su capacidad y fijamos una fecha de recuperación. Rápidamente, ¿qué tipo de zapatos son estos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenis? ¿Obtener información, preguntar, observar y escuchar? ¿Cuál parece que es en esta situación? ¿Todoterreno? ¿Parece que es la todoterreno? Botas de goma, situaciones de peligro, se necesita analizar, determinar quién está a cargo, quiénes participan. La primera pregunta sería, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer esto en la situación hipotética? Los estudiantes dicen, profe, sea más flexible, y ustedes, los docentes, dicen, ok, vamos entonces a hacer grupos de estudio, les asignamos tutores y la fecha de recuperación es esta para ustedes. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? 2 por allí, 3 por allí, 4 por allí, 5, 6. No parece ser como la reacción más habitual, ¿no? Bien. Si digamos, como ustedes dicen, un momento, abro el archivo. Bien.
En esta ocasión, entonces, lo que se pone en cuestión, o lo que se propone, o lo que surge es, solucionemos esto de inmediato. ¿Bien? ¿Cuáles son las desventajas? No sé, las personas que dicen no mucho, ¿cuáles serían las desventajas de esta posible respuesta a la situación? Rápidamente, las desventajas. ¿Por qué no todos estaríamos dispuestos a proponer este tipo de solución? Rápidamente. Los que dijeron no, pues no estoy como tan de acuerdo, ¿por qué no? Porque esto no parece ser la mejor solución o la mejor reacción, profe. En el caso de perder una evaluación, se puede ser flexible en el momento de darle la oportunidad de recuperación, pero hay que ver también el caso de por qué los estudiantes pierden. En mi caso, yo estoy trabajando en bachillerato y los estudiantes se están volviendo facilistas en cuanto a las evaluaciones por competencias tipo IPEX. Es donde uno comprueba que el estudiante usa mucho el pinochazo. Entonces, ¿para qué ser flexible cuando estamos aplicando una evaluación que nos están exigiendo para la calidad de ellos mismos? Flexibilidad en cuanto a la oportunidad de recuperación, pero no flexibilidad al tipo de evaluación, que de por sí este año ya empezó el IPEX a aplicar una nueva modalidad por los resultados obtenidos en las pruebas PISA. Entonces, ahí va la flexibilidad de acuerdo al momento. Entonces, por eso yo no me identifiqué con esa situación. Esa es una de las posibles razones que puedo aportar en ese sentido. Los que hayan dicho sí, oiga, sí, esta sería la mejor opción, ¿por qué sí? ¿Alguien que los quiera compartir? Las personas que dijeron sí, sí usaríamos este tipo de solución, ¿por qué sí? Profe. Darles oportunidades de adquirir el conocimiento, de llevarlos a donde nosotros hemos planteado el objetivo o los estándares y toda esa cosa. Entonces pues nos toca, porque después sucede al final del año cuando empiezan que no pueden perder tanto y no sé qué, y entonces pasa que usted ahí en religión, así haya sido la cuchilla todo el año, páselo el de sociales y de matemáticas ahí para que le hagan el examen, a ver, porque acuérdense que no pueden perder tantos, y esa realidad la vimos en los colegios y todos lo sabemos. Gracias. Profe, ¿por qué sí hacerlo? A ver, es importante, desde el punto de vista pedagógico, es importante tomar esta decisión, porque si a mí, como docente de un grupo, vamos a poner un grupo hipotético tipo oligárquico, de 20 estudiantes me perdieron 18. Yo tengo que mirar otros aspectos, no solamente el aspecto del alumno. ¿Qué ha fallado para que la asimilación o el aprendizaje o la acomodación de un nuevo conocimiento no haya sido del 90 al 100%? ¿Qué es ideal? ¿Qué ha fallado? Yo tengo que permitirme un espacio de reflexión, primero que todo a mí como docente, segundo al proceso mismo de integración entre el aprendizaje, el maestro y el alumno. Tengo el juicio directo de él, pero yo tengo casi la certeza que el problema ha sido de parte mía. En problemas de comunicación, posiblemente las estrategias pedagógicas y didácticas que empleé para esa temática no fueron las más apropiadas. Debo dar la oportunidad para que ellos en su propio lenguaje, con sus propios pares, puedan entrar a comprender, porque de todas maneras, si el tema hubiera sido, o el trabajo hubiera sido totalmente nefasto o adverso o negativo, hubiera perdido el 100%. Por eso considero que aquí no hay que revisar exclusivamente el resultado alumno, aquí hay que mirarnos hacia el espejo. Y también entre el espejo y la imagen hay que mirar el proceso. Parece entonces, gracias profe, con su opinión parece entonces que lo mejor sería, pongámonos las pantuflas, segundo cuadro, reunámonos con los estudiantes
preguntemos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué requieren para mejorar, para que los resultados puedan ser mejores? Y fijemos una nueva fecha para examen. Fíjense que en la primera, en la todoterreno, que exige la solución inmediata, se deja de lado aquellos estudiantes que, dada la situación, no van perdiendo, pero se unen a la petición. ¿Bien? En la primera, en la decisión todoterreno, digamos, no es un juicio de valor, pero pareciese ser una buena alternativa. Sin embargo, fíjense un poquito la sutileza. Solo reunimos a los que van perdiendo y con ellos trabajamos. Cuando parece que la situación dice la petición es colectiva, no solo de los que van perdiendo. Bien, revisemos las notas, sea más flexible. Bien, pareciese entonces que podríamos ponernos las pantuflas. Decidamos, miremos qué pasó, muchachos, qué requieren, qué hacemos para mejorar esto. Profe. Yo tenía claro que la escuela, hablando en término general, era para preparar a los estudiantes para enfrentarse a la sociedad, ¿cierto? A la vida real. Y a veces vemos como tan diferente la escuela a lo que ellos van a ver en la vida real. Pongo el ejemplo. Si yo llego al salón, los estudiantes estaban esperando que yo les entregara los exámenes. Yo les digo, no muchachos, yo no los traigo porque es que esa semana me quedé, estoy tan ocupado, no tuve tiempo, que me dice mi algo. Pero si fuera con ellos, que tienen que entregar un trabajo, si no lo entregan hoy, todos los que no lo tienen uno. Entonces ahí hay algo diferente porque le estoy dando como una visión de lo que estoy dando, algo diferente a lo que ellos van a enfrentar en la vida real. Por otra parte, creo que toca tener esto claro, el objetivo de la evaluación. La evaluación no es simplemente una nota frente a algo, sino ellos presentaron una evaluación, la mayoría los perdieron, tienen un feedback de mirar a ver por qué, en qué se falló, y con base en eso se retroalimenta, se les asignan grupos o se les vuelve a explicar para que vuelvan a presentar la evaluación, pero en muchos de los casos siguen presentando evaluación sin haber una retroalimentación. Entonces ellos no entienden cuál es el sentido de seguir evaluando. Entonces hubo la evaluación, miremos cuáles fueron los errores, retroalimentemos y ahí sí miremos a ver si los errores continúan o cambian. Bien, digamos, habría otra opción, ¿no? La situación hipotética que usted plantea ahí es pongámonos las botas púrpura o verdes, pues para que combine un poquito, o café, ¿no? Con el pantalón de Berlín. Pongámonos las botas y simplemente, muchachos, no hay nada que hacer. O estudian o estudian, no hay nada que hacer. Estaríamos, digamos, ¿quién estaría más dado o proclive a esa decisión? No juzguemos, simplemente opinemos. Por aquí el profe asentía, decía sí, por ahí va un poco el tema. ¿Por qué, profe? Es que básicamente de lo que usted está hablando acá y de lo que se está conversando, uno, pues tal vez un poquito por experiencia se da cuenta que hoy en día los muchachos ellos mismos reconocen que no les va bien porque no estudian, y cuando se da una segunda opción o una tercera igual no van a estudiar. Entonces hacer la evaluación no y dar una oportunidad. Mire que si uno tuviera algún grado de certeza de que si da unos 8 días, 3 días para que se preparen y los resultados van a ser mejores, los da. Pero es que generalmente, como decía un profe por allí, ellos esperan a la opción última, que sería como el Espíritu Santo que vaya ¿sí? Entonces, por eso yo sí pienso que a veces suena tajante y todo, pero es mejor enseñarlos también a ser puntuales, y la evaluación es hoy. Y uno muchas veces compara esto también con la vida práctica. Mire que el mundo de la vida no le da una segunda oportunidades. O sea, en la vida ya, cuando uno se enfrenta a la realidad del mundo, o lo hizo o no lo hizo. Nomás nosotros en las pruebas que presentamos, si no sacó determinado puntaje, lo siento, ¿sí? Entonces, ojalá nos dieran una segunda oportunidad, ¿cierto? O una tercera, pero no. Ya esa fue su puntaje y hasta ahí llegó. Por ahí decía otro compañero también, y en eso sí, uno enseña muchas veces con el ejemplo. Si uno programa una evaluación para X día, hay que llevarla, eso ahí no hay de otra. O sea, cumpliendo. Si uno les cumple, ellos también de alguna manera comienzan a responder. Es interesante esa apreciación, es decir, el tema no es instrumental, el tema no es didáctico, el tema no es qué estrategias uso, pareciera que el tema es de voluntad.
Esta posición es interesante porque, bueno, rápidamente, no sé si todos conocemos o si hemos escuchado a Rancière, un autor francés contemporáneo, marxista, ¿bien? Que genera una teoría del aprendizaje a partir de una experiencia particular, que es la de un profesor francés, que se va a Holanda a enseñar, pero no tiene ni una sola idea de cómo es el holandés ni cómo se enseña, nada. La experiencia que él hace es, les da el libro en holandés y en francés. La experiencia que uno podría decir va a ser un fracaso, realmente fue exitosa. Bien, los estudiantes aprendieron a hablar francés sin que él, digamos, interviniera de ninguna forma. A partir de esta experiencia histórica, él arma una teoría del aprendizaje donde básicamente lo que está en juego es eso: la voluntad de aprender. Aquí no se trata entonces, digamos, el aprendizaje en buena medida está determinado por una voluntad, ¿bien? Por la voluntad de hacerlo, o la voluntad de no hacerlo, que también es completamente respetable. Esto entonces le permite a él articular una reflexión sumamente interesante que les comparto y los animo a que la lean. Se llama El maestro ignorante, 5 lecciones para la emancipación intelectual, Jacques Rancière. Muy interesante, polémico, por supuesto, pero donde básicamente lo que él plantea es lo siguiente: la explicación, el método explicativo, que básicamente es como una de los recursos inmediatos que tenemos como docentes, lo que hace desde la visión marxista es mantener esa especie de diferenciación entre clases sociales. La clase social aquí ya no está, digamos, determinada por asuntos económicos, sino por asuntos intelectuales. La explicación lo que hace es perpetuar ese estado de hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe. ¿Bien? Cuando él hace esto y dice ahí está la trampa un poco, porque la explicación lo que hace es mantener esas diferencias, plantea lo siguiente: el maestro no debe explicar, el maestro no explica, el maestro no es la persona que se lee estos contenidos teóricos, los traduce a una manera pedagógica para enseñar y va a las 7 de la mañana a su aula a dar esta explicación. Él dice, eso no hace el maestro, porque ese ejercicio en apariencia, y que él lo dice, que es un ejercicio realmente de vocación de enseñar, lo que está haciendo es manteniendo una suerte de mundo dialéctico entre los que sí y los que no, entre los que tienen y no tienen, entre los que saben y no saben. Es un tema polémico, sería interesante que lo leyeran y, digamos, compartieran con sus compañeros las reflexiones que este texto plantea. Es sumamente interesante, pero bueno, sigamos. Allí. Con respecto a lo que decían los profesores, yo me acuerdo que el año pasado con los muchachos tuve el problema con lo de las evaluaciones. Ay, pero es que usted hace las evaluaciones, mire que ahorita piden este tipo de IFEX, yo no sé qué, que se llama, usted siempre es con sus preguntas y esto. Entonces le dije, listo, voy a hacerle la evaluación tipo IFEX. Lo que dice el profe, pinochazo. ¿Qué pasó? Hasta los que siempre ganaban mis evaluaciones la perdieron. Entonces dije, no, pero ¿cómo así? Y el facilismo para ellos es muy horrible. Yo estaba acostumbrada en mis clases hago evaluación, bueno, y después les doy por la segunda oportunidad la recuperación. Era tan horrible que al final me puse muy brava porque siempre era lo mismo. Antes de colocar el nombre en la evaluación me estaban preguntando, ¿y cuándo es la recuperación, profe? Entonces yo les decía, muchachos, pero es que no han empezado, es que no han empezado, no han empezado a desarrollar la evaluación. Yo les decía, a ustedes les gusta el tipo de IFEX porque es al pinochazo y ya rápido se salieron de la evaluación. En cambio, las otras evaluaciones tienen que pensar. Y en el momento en que tengan que pensar, ahí es donde mueren los pelados. No les gusta, simplemente no les gusta y siempre están pensando en, ay, yo no estudié. Pero para la recuperación, cuando llegaba la recuperación, decían, ay, profe, imagínese, no estudié. La misma situación, o sea, que si antes, y para acabar de completar, como uno no puede calificar de la misma forma porque les tienen que calificar un poco más bajo, porque increíble que los otros que sí estudiaron y la pasaran, se sacaron 5, y estos que les dio una oportunidad también se saquen 5, pues no.
Si la nota es sobre 4 o sobre 3.5 sobre sea, lo que sea, se van a sacar más bajito de lo que ya sacaron porque no estudiaron. Entonces, los muchachos están que no quieren absolutamente nada. La voluntad de aprender. Horrible, es totalmente horrible. E incluso sucede, a nosotros nos sucede, es decir, nosotros aprendemos lo que queremos. En términos, digamos, en términos reales, no aprendemos lo que nos toca, aprendemos lo que nos interesa, lo que queremos hacer, lo que queremos aprender. ¿Bien? Entonces no está un poco tan alejado. Simplemente adelantemos un poco el tema y pongámonos los zapatos formales. Pongámonos los zapatos formales. ¿Sí? Una cosita acá. Ya, lo que pasa es que eso que usted está diciendo también, lo que decía la profe allí, es que así como usted comenzó esta charla, son unas zonas tan indeterminadas de la práctica que definitivamente tanto para evaluar como para enseñar la estrategia, el modelo, casi que podría ser casos particulares con cada nivel, con cada grado, en cada pueblo, en cada vereda, en cada lugar. Entonces sí es muy complicado, de alguna manera nuestra profesión en eso es un poquito complicada. Sí, es complicada y hago referencia a John Dewey, que todos creo que lo conocemos. Él tiene un planteamiento sumamente brillante y es: la escuela es un laboratorio. La escuela es un laboratorio y el aula es ese escenario donde usted pone a prueba, ensaya y se equivoca para identificar, oiga, cuál es la mejor estrategia. ¿Bien? Él entonces acuña el término escuela-laboratorio e incluso llega a ser director en Chicago de la escuela-laboratorio, donde él plantea, o sea, pone, digamos, esa teoría pedagógica en juego. La experiencia, también recomendada, la escuela-laboratorio de John Dewey en Chicago, fantástica. Es decir, los contenidos estaban relacionados con la creación de algo concreto. Una de las experiencias fundantes de esa escuela fue la construcción de un auditorio, ¿bien? Donde los estudiantes participaban. Entonces los contenidos se alineaban a la construcción del auditorio. Contenidos física, contenidos de química, contenidos de matemáticas e incluso contenidos de sociales. Para que el auditorio, porque esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué mediciones debemos hacer para que el auditorio no se nos caiga? Simplemente de manera anecdótica, pero es una, digamos, experiencia que nos permite ver cómo la escuela, sí, es decir, el mensaje no es esperanzador en términos de que esto es fácil, para nada. La docencia es un ejercicio realmente muy difícil, pero rico en significado, porque ustedes crean, porque ustedes ensayan, proponen, analizan, establecen estrategias que a veces funcionan y a veces no, que a veces sirven y a veces como que nos fallan. Pero fíjense el altísimo nivel creativo que hay en el ejercicio docente. ¿Bien? Claro, de nuevo, hay unas dinámicas, hay unas propuestas, hay unos enfoques, pero realmente lo que le da vida al ejercicio docente, a la práctica docente, es la práctica. ¿De qué manera nos inventamos esto? ¿De qué manera asumimos esto? Por eso entonces, en el programa, por ejemplo, de competencias ciudadanas, hemos hecho tanto énfasis en las prácticas. Cuénteme usted qué hace, cuénteme usted cómo lo hizo, y verbalicemos eso y compartamos. ¿Bien? Vamos a seguir un poquito y adelantémonos. Pongámonos los zapatos formales. Nos ponemos los zapatos formales, vamos al manual de convivencia, no dice nada al respecto, no dice qué hacer en estas situaciones, y decimos no, el manual, la letra no nos dice nada, entonces simplemente no hay nada que hacer, muchachos, perdieron el examen, estudien más, se acabó la discusión. Profe. ¿Sí? En las instituciones normalmente hay visitas de supervisores, de secretaría, y piden a los directivos una serie de libros, ¿sí? Y en uno de los libros dice libros de académicos, de calificaciones, y dice control y seguimiento al rendimiento académico.
Entonces, formatos. de formatos, en donde uno como coordinador pide a esos docentes que por favor, esos niños que van mal, que van no hay que miren a ver cómo recuperar, ¿sí? Entonces de pronto ese proceso es el que de pronto la secretaría no entiende o no sé qué pasa ahí, el por qué, solo le interesan es tener una cantidad de estudiantes con buena nota, ¿sí? Entre más pasen mejor, más calidad, pero no se sabe en qué situación está cada estudiante. El único que sabe es el mismo docente, pero a veces uno lo tiene que coger como a acribillarlo ahí para que muestre otras situaciones que complazcan a la Secretaría de Educación y tenga uno un puntaje de 2 o 3 en ese aspecto. ¿Sí? Entonces eso es como un engaño ahí, como una cosa rara, y por eso en la realidad cuando sale eso del IFES, de PISA, muestran toda esa verdadera situación, ¿sí? Entonces yo creo que por eso en un momento dado revisa cuánto de lo que perdieron el examen, entonces uno comienza, perdieron la mayoría, entonces hagámosle porque después, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Yo pues pienso eso porque me ha pasado, ya 2 veces me ha pasado. Listo, sí. Sí, inevitablemente hay una serie de dinámicas ya naturalizadas, este tema del formato, sobre el formato. Hay que decirlo, el tema del comité, el comité, ¿bien? Que puede que en principio sean estrategias que de buena voluntad se hacen y dicen, bueno, proporcionemos alguna solución. Pero claro, son las indeterminadas de la práctica. Los formatos no alcanzan a condensar lo que hacemos. Las pruebas no alcanzan a condensar o no miden realmente lo que está pasando en el aula en ciertas ocasiones. Bien, voy a adelantarme un poquito entonces. La última opción es pongámonos los zapatos formales, revisemos el manual y de acuerdo con lo que diga la norma. Este ejercicio que quise hacer aquí de manera muy rápida nos permite entonces entrar ya un poco más en concreto, que es identifiquemos nuestro propio estilo docente. Este es un enfoque, es una alternativa, una estrategia que nos ha permitido identificar dónde nos ubicamos. Bien, básicamente lo que esta propuesta dice es, hay 2 componentes, digamos, los más visibles, que se ponen en juego en el estilo docente. Estilo docente hace referencia al ejercicio cotidiano que hacemos en nuestras instituciones, en nuestras aulas, con nuestros estudiantes. En términos prácticos, en términos concretos, mejor, el estilo docente tiene 2 grandes componentes complementarios. Un componente de estructura y un componente de cuidado. Es lo que ha comenzado a surgir, o lo que surgió en este ejercicio previo que hicimos. Simplemente rápidamente, como un ejercicio de intuición, ¿a qué se refiere la estructura? ¿Qué creen que hace referencia al componente de estructura? Rápidamente, estructura. El componente de estructura, ¿a qué hará referencia? ¿Alguien tiene alguna idea? La forma de la práctica docente. La estructura, la forma de la práctica docente, como uno lleva los estilos pedagógicos y la forma de evaluar, la forma de trabajar con los estudiantes. Como el currículo, el plan de estudio, las metodologías. La forma como el docente lleva a cabo todas las situaciones dentro de la institución. Listo. ¿Alguien más? ¿A qué hará referencia la estructura? Aquí. Creo que la estructura se refiere a la parte formal, los procesos, los tiempos, la forma como va a estar estableciendo los pasos para la enseñanza con los estudiantes, todo lo que se refiere a la parte formal, porque cuando no hay estructura, por ejemplo, me voy a lo contrario, si no hay estructura, entonces, por ejemplo, el desorden, no hay comienzo, unos pasos, no hay nada.
Exactamente. Hace referencia a esos temas que ustedes han establecido, han dado, pero sobre todo a uno que es transversal al ejercicio docente, que es la norma, la autoridad, las reglas. ¿Bien? El componente de estructura, entonces, además de los elementos que ya hemos identificado, tiene un fuerte énfasis en de qué manera manejamos la autoridad, de qué manera manejamos la norma, la aplicación de la norma, el respeto por la norma, la apropiación incluso por la norma. ¿Bien? Ese es un componente. ¿Bien? En este eje, estructura. En el siguiente eje, listo, profe. Además, yo creo que estructura son todos los soportes que tenemos los maestros para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de todos los medios que nosotros nos valemos para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje a la final tenga éxito o tenga buenos resultados. Otra cosa que yo quería decir es que el fin último de la educación me parece a mí que es el conocimiento, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el conocimiento, porque el conocimiento tiene que ser universal. El muchacho tiene que saber matemáticas tanto en Londres como en París, como en Buenos Aires, como en Bogotá. Tiene que saber sociales, también unos parámetros básicos en todas las partes del mundo. Entonces, no he estado nunca de acuerdo con lo de que la educación tiene que ser regionalizada o particular de cada municipio. ¿Por qué? Porque los conflictos o la situación social del país es igual en todas partes, ¿ya? Nosotros tenemos muchachos con dificultades de aprendizaje en todas partes del país. No podemos decir que los conflictos sociales son particulares de Fresno, de Bogotá, de Mariquita, sino que me parece a mí que hay un conglomerado de conflictos sociales a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la estructura o el sistema educativo nacional es uno solo y la falla viene desde el sistema educativo implantado a nivel nacional. Entonces, por lo siguiente, todas las fallas me parece a mí que se dan en todas partes de igual manera. Tenemos muchachos conflictivos en todas partes. ¿Por qué son las peleas internas de los salones? Más que todo yo me pregunto. El muchacho va sin lápiz, va sin borrador, va sin colores, va sin lapicero. Entonces se forma el conflicto entre ellos mismos, el uno le arrebata las cosas del otro, el otro al otro, y es por eso mismo, me parece a mí que en todas partes se dan los mismos casos. Hay descomposición familiar en todo el país, hay descomposición social en todo el país. Entonces, por eso yo no estaba de acuerdo en que los manuales de convivencia tienen que ser particulares de cada región. Me parece que la situación social del país es única y que se podría manejar un manual de convivencia desde el mismo Ministerio de Educación para todo el país. Eso sí, teniendo en cuenta algunos apartes mínimos que se dan en algunas regiones. ¿Por qué? El ICFES y las pruebas saber no miden el conocimiento por regiones. El ICFES es uno solo para todas las partes del país. Las pruebas saber son unas solas en todas las partes del país. Y el conocimiento tiene que ser universal para los muchachos. Entonces la estrategia de nosotros los docentes pues tiene que ser como captar las temáticas que consideremos esenciales para lo que les va a servir eso a los muchachos en la vida. Y cada uno de nosotros pues, tenemos la estrategia de buscar esas partes que consideramos esenciales. Pero me parece a mí que el conocimiento tiene que ser universal, no lo podemos particularizar. Aunque las dinámicas son completamente distintas, es decir, el país es completamente diverso, plural en todo sentido. No sé qué tan buena estrategia sea la del manual de convivencia unificado para todos, porque precisamente, digamos, en principio sería anticonstitucional y, digamos, se negaría un poco la conformación misma del Estado y la conformación misma o la apuesta pública del país, que es apostarle a la diversidad, apostarle a la integración de otro tipo de manifestaciones, ¿no? Al respecto, entonces, podríamos decir que el manual de convivencia general, claro, podría resolver ciertos problemas en principio transversales, pero negaría la capacidad y posibilidad de agenciamiento desde otras perspectivas, desde otras dinámicas, desde otras manifestaciones incluso culturales. Pero bueno, digamos, está chévere la discusión, pero sigamos. El componente entonces de estructura, que ya les socializaba,
Lo acompaña otro componente que ya se ha manifestado en las distintas intervenciones, que es el componente de cuidado. ¿A qué hace referencia rápidamente? Simplemente, ¿a qué le suena? En una palabra, cuidado. Cuidado. El componente de cuidado. Recuerden que ustedes han manifestado, en primer lugar, claro, el tema de mantener un poco la disciplina, el orden, el manejo del aula, la consecución de resultados, pero también han manifestado otro elemento. No sé, por alguien, alguna intuición de a qué hace referencia el componente de cuidado. Conocer bien la norma, ¿será por ahí? ¿Por allí? ¿Cumplir las normas? ¿Será por allí? De pronto, como estar también pendiente de cómo está el estudiante, como la parte personal. Exactamente. El cuidado de las relaciones, el cuidado de la emocionalidad, el cuidado de los afectos, de la confianza, de los lazos de confianza que inevitablemente se crean en el aula. ¿Bien? Ojo entonces, el enfoque o esta perspectiva de trabajo tiene dos componentes, un componente de estructura, es decir, de atención a la norma, construcción de normas, cumplimiento de normas, pero también cuidar las relaciones, cuidar el clima de aula, cuidar un poco los lazos de confianza, cuidar el cómo se siente el estudiante, ¿no? en este sentido. Todos creo que tenemos ese estudiante que realmente confía en nosotros, ese estudiante al que le cogemos un cariño impresionante por distintos motivos, pero todos tenemos eso en el aula, así como también tenemos el casposo, así como también tenemos el disociador, el que no se queda quieto, el que hay que estar constantemente diciendo, oiga Esteban, pilas, oiga que es la norma, oiga que... ¿Bien? Todos tenemos eso en mayor o menor medida. El ejercicio entonces que les propongo rápidamente es, ubiquémonos en este plano cartesiano. De acuerdo con nuestras prácticas, con nuestras concepciones, con nuestras experiencias, ¿dónde estaremos ubicados? Tenemos un alto cuidado de estructura, es decir, de la norma, pero un bajo nivel de cuidado de las relaciones, o tal vez tenemos un alto nivel de cuidado de las relaciones, pero un bajo nivel en términos de hacer cumplir la norma, en términos de llegar a acuerdos, ¿bien? Tal vez tenemos muy alto tanto el cuidado de la norma, de los acuerdos, como también tenemos muy alto el término del cuidado, el término de cuidar las relaciones, entender qué le pasa al otro, la empatía frente a nuestros estudiantes. ¿Dónde estaremos ubicados? Rápidamente miremos, hagamos un ejercicio mental. ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Dónde estaremos ubicados? Alto nivel de estructura, bajo nivel de cuidado, alto nivel de cuidado, bajo nivel de estructura. Ubiquémonos en ese plano cartesiano. Simplemente ubiquémonos, simplemente visualicemos a ver cómo venga, yo sí, como que manejo más la norma que las relaciones, o realmente soy el profe bacán, el profe chévere, el profe que, ¿sí? Que hace que la clase sea divertida, quién sabe, o pueden ser las dos. Ubiquémonos. Lo ideal entonces sería que este ejercicio lo hiciéramos en una hojita, pero veo que ya hay poco tiempo. Entonces visualicemos, simplemente miremos en este plano cartesiano dónde nos ubicaríamos. ¿Dónde nos ubicaríamos? ¿Bien? De acuerdo con el nivel donde nos ubiquemos, esto va a arrojar 4 categorías. ¿Bien? Me quedé un poco al revés, pero bueno. Alto nivel de estructura, es decir, aquí hay alto nivel de estructura, pero bajo nivel de cuidado. Fíjense dónde estamos ubicados. Aquí un altísimo nivel de estructura, pero un bajo nivel de cuidado en las relaciones. Este análisis permitiría decir su estilo docente es autoritario. En términos de, tengo una especial atención por las normas, por hacer cumplir las reglas, por hacer cumplir el manual de convivencia, sin importar qué pase, digamos, allí con las relaciones. Un poco lo que veíamos antes. ¿Bien? Ni modo, no hay nada que hacer. Ni modo, no hay ninguna opción. En el manual no dice nada, muchachos, se rajaron y listo. Ojo, no estamos haciendo juicios de valor, simplemente estamos
abriendo, digamos, un amplio abanico de posibilidades en donde podríamos ubicarnos. El autoritario. Bien, el autoritario donde dice, nada que hacer muchachos, la norma dice esto, hay que hacerla cumplir, listo. Habría un siguiente nivel que es un altísimo nivel de cuidado, pero un bajo nivel de estructura. ¿Cómo entenderíamos esto? Un altísimo nivel de cuidado de las relaciones, de los lazos de confianza, de que los estudiantes se sientan bien, pero un bajo cuidado por el manejo de la norma, un bajo cuidado por hacer cumplir los acuerdos, por hacer cumplir las reglas. Permisivo. Permisivo. Digamos, en muchas ocasiones cuando hemos hecho este mismo ejercicio, los docentes dicen, oiga, si yo soy el profe bacán, yo soy el profe que buscan, que hace reír, que la pasan bien, pero cuando llega el momento de hacer cumplir los acuerdos, digamos, me debato entre hacer cumplir el acuerdo y que genere molestia, ¿sí? O se hace el pendejo, ¿sí? Digamos, es un poco el profe que está pendiente de cómo estás, cómo te sientes, que la clase funcione bien, que, digamos, nos sintamos bien, pero cuando hay que hacer cumplir las normas, uy, ahí sí, como que no le pongo mucha atención. Otra opción, que tal vez la menos deseable, sin hacer juicios de valor, pero es la menos deseable, es esta. Bajo nivel de cuidado y un bajo nivel de estructura. No nos importan ni las relaciones, ni los lazos de confianza, ni que los estudiantes puedan manifestar sus emociones, y tampoco nos interesa, pero para nada, la norma, hacer cumplir los acuerdos, que haya incluso consecuencias a la hora de incumplirlos. ¿Cuál sería este estilo? A veces lo digo, es como el funcionario público mal entendido. El señor que hace lo que tiene que hacer, pero de mala gana. ¿Sí? Un poquito menos. El mínimo esfuerzo posible, lo que menos me cuesta. ¿Bien? No me interesa ni que usted, estudiante, pueda manifestar sus emociones, pero si hace algo que va en contravía con los acuerdos, con la convivencia escolar, pues dejemos así. Casi que es un distanciamiento total por lo que pase en la institución, por lo que pase en el aula. No me interesa nada. ¿Bien? Es el menos deseable, pero se presenta inevitablemente se presenta la ley del mínimo esfuerzo, como que ha hecho carrera en el país. Entonces encontramos personas que hacen lo mínimo necesario para ganarse el mínimo. ¿Bien? ¿Esos son los que qué? ¿Ah? Desafortunadamente va un poco por ahí, exactamente. Desafortunadamente. Estaría entonces el último estilo que reflejaría un alto nivel de estructura y un alto nivel de cuidado. Por igual, tengo mucho cuidado con hacer cumplir los acuerdos, con hacer cumplir las normas, pero también presto mucha atención a las emociones, a los lazos de confianza, al clima de aula. ¿Cuál sería? El democrático. No hay que hacer juicios de valor, pero esto es moralmente deseable y socialmente positivo para lo que sucede en el aula. Un docente que tenga un altísimo cuidado con la norma, con el acuerdo, con hacer cumplir esos acuerdos, pero también con qué le pasa al estudiante, fortalezcamos el clima de aula, ¿bien? Esto nos lleva a una reflexión que quiero plantear aquí sobre el tema legal, sobre el tema de la norma. La norma es necesaria, la ley es necesaria, hacer cumplir la ley es necesaria. Pero hagamos un rápido ejercicio. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en Ibagué? Yo sí creo que suceda. En todo el país sucede, que dice un letrerito que dice prohibido arrojar escombros en este lugar, decreto tal, y si lo hace, la multa del salario es tantos salarios mínimos. ¿Lo hemos visto aquí en Ibagué? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. Prohibido prohibido parquear en este lugar. ¿Se cumple o no se cumple? Prohibido pegar en esta pared publicidad, pegar afiches. La multa es de 6 salarios mínimos. ¿Se cumple o no se cumple? Y la más habitual y la más molesta, prohibido orinar aquí. Y bueno, ya sabemos cómo huele ese espacio.
esto es una reflexión que quiero hacer sobre la autoridad, es decir, sobre ese componente de estructura en nuestras instituciones educativas. Simplemente